Perfecto, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la clase número 5 del curso de bases de datos desde cero. Hoy vamos a ver algo que es muy interesante y se llama el álgebra relacional. No nos vamos a dedicar mucho al álgebra matemática porque sería muy engorroso. Nos vamos a dedicar al álgebra ya enfocado hacia el SQL, ¿vale? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos, espero que tengan todos configurados su PSQL listos para conectarse al servidor de DigitalOcean. Pero antes de comenzar a hablar del álgebra relacional, quiero enseñarles cómo hacer un backup y cómo subirlo en un servidor para que cuando ustedes ya saquen sus proyectos a producción, pues veamos cuáles serían los pasos así en manera general para subir la base de datos, ¿vale? Entonces, voy a comenzar haciendo un backup de una base de datos que tengo preparada para la clase de hoy y la voy a subir al servidor de DigitalOcean, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para realizar un backup? Bueno, vamos a utilizar una herramienta que se llama pgdump y esta herramienta es la que nos permite realizar los backups. Se le pueden enviar varios parámetros a esta herramienta y vamos a enviarle los básicos. Estos parámetros que les vamos a enviar, algunos serán opcionales, otros serán obligatorios, entonces vamos a ir viéndolos uno a uno. Entonces, para hacer el backup que tengo en este momento, para hacer el backup de la base de datos que tengo en este momento, vamos a hacer lo siguiente. pgdump y luego podemos de manera opcional darle el host al que quiero hacerle el backup, a qué servidor quiero hacerle el backup. De manera predeterminada él lo hace al localhost, ¿verdad? Pero si quisiéramos hacerle un backup a nuestro servidor, lo único que tendríamos que acceder acá es colocar la IP de nuestro servidor, la que fuera. En este caso voy a hacerlo de mi servidor local y luego el backup que haga lo copiaremos al servidor que está en DigitalOcean, que es localhost. De manera opcional también podremos enviarle el puerto, porque recuerden que nosotros también podríamos configurar el puerto a otro número. Entonces en este caso voy a colocar el puerto que viene por defecto, ya que no hemos cambiado nada, pero podrían cambiarse. Uno que sí es muy importante, un parámetro que sí es muy importante es el username. ¿Con qué usuario vamos a hacer la copia de seguridad? Por lo general la copia de seguridad la hacemos con el usuario Postgres para no tener problemas de permisos o con el usuario que sea el dueño de la base de datos. En este caso lo vamos a hacer con el mismo usuario Postgres, ¿ok? Listo, ¿qué más? Vamos a decirle el nombre del archivo al que queremos o el nombre del archivo que queremos crear para nuestra copia de seguridad. Yo la voy a llamar, le damos con guión file y lo voy a llamar, por ejemplo, backup guión bajo y una fecha, 2016-04-13. Y al final la extensión que le coloquemos, pues lo más aconsejable sería colocarle una extensión .backup, ¿verdad? Sin embargo, dependiendo del tipo de archivo que estemos generando, porque pgdump nos genera un archivo plano o nos genera un archivo comprimido. Vamos a hacerlo primero comprimido, luego lo vamos a hacer con un archivo plano para ver la diferencia. Entonces al principio lo voy a hacer con un archivo .backup y por último tengo que decirle a qué base de datos es la que quiero generar el backup. Entonces quiero generársela a álgebra, así se llama la base de datos a la que le voy a hacer el backup. También podría enviarle, ok, enviémosle acá otro parámetro antes de file. El orden en realidad no es importante, pero me gusta dejarlo así para tenerlo organizado. Enviarle un parámetro donde nos vaya informando qué acciones va realizando. Entonces le voy a dar guión verbose, verbose. Y él nos va a informar las acciones que esté realizando. Ok, le voy a dar enter. Un momento. Me acabo de acordar que desde el git batch en algún momento no me deja hacer la tarea, es decir, si le doy enter, él no me está haciendo absolutamente nada, no sé qué problema tengo con el pgdump.
Así que rápidamente voy a hacer eso mismo, pero desde un CMD. Desde un CMD acá. Porque no sé qué problema tengo con el git bash que no me deja hacer el pgdum. Entonces me voy a ubicar rápidamente en la ruta donde tengo donde quiero dejar mi backup. Ok. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. pgdump --host localhost --port 5432 --username Postgres, que sea de manera verbosa, es decir, que nos vaya diciendo las acciones que está realizando. Quiero que cree un archivo llamado backup 2014 2016 043 el día de hoy .backup, y la base de datos que quiero que haga el backup se llama álgebra. Le damos enter. Me va a solicitar la contraseña del usuario con el que estoy tratando de hacer el backup. En este caso es Postgres. Entonces digitamos la contraseña de Postgres. Y ese verbose me muestra todo esto que está haciendo, estableciendo el dueño de los privilegios, creando los foreign key, todas las acciones que realiza él. Es como para ir mirando que sí esté realizando algo. Vean que aquí en el git bash por alguna razón no funciona el pgdump. Vale, pero él ya creó nuestra base de datos, nuestro backup de base de datos. Entonces voy a mirar acá que él me creó este archivo, y si yo trato de abrir este archivo, voy a abrirlo por ejemplo con Atom, a ver qué información tiene. Esperemos un segundito mientras abre. ¿Cómo sabe pgdump dónde está la base de datos si no lo indicamos? Porque pgdump se está conectando al servidor de base de datos. ¿Ok? Entonces, la base de datos es única en el servidor. Entonces, pgdump lo que va a hacer es traer la base de datos que encuentre en ese servidor, en ese puerto. ¿Vale? Por eso sabe Víctor. Y si hay más de una, claro, Víctor, mira que aquí al final yo le coloqué el nombre de la base de datos. Aquí no se ve bien, pero espérate a ver si en el git bash. Mira, al final le dije qué base de datos es la que quiero hacer el backup. ¿Vale? Listo, perfecto. No te preocupes, las preguntas que sean hay que hacerlas. ¿Vale? Entonces, miren, este es el archivo que él crea. Este es el archivo que él me crea de manera predeterminada, ¿cierto? Él me crea un archivo donde está toda la creación de las relaciones, de las restricciones y de la data que tenemos, ¿vale? Entonces en este caso, ¿qué tiene así por encimita? Voy a cambiarle un momento acá de plain text a SQL para verlo con colores, ¿vale? El primero setea unas variables globales para la base de datos. Luego crea una extensión del lenguaje PLPGSQL, que ese es el que vamos a ver en próximas clases, que es el, el lenguaje procedural nativo de Postgres. Le crea un comentario, bueno, más variables, etc. Y miren que él comienza creando las bases de datos, create clientes, y le crea el dueño a esa tabla. Perdón, él no comienza creándonos las tablas y le asigna el dueño a cada una de las tablas. Cada vez que crea una tabla, le asigna al dueño. Miren, por ejemplo, esta tabla, yo ya lo creé previo a la clase. Y vemos cosas curiosas que no habíamos visto en los ejercicios anteriores, como por ejemplo este check. Esta restricción de check, le decimos que el valor, este campo de acá, tiene que ser mayor a 0. Entonces, ya sabemos que ni el insert ni el update podrán violar esta restricción. Es decir, si colocan un valor menor que 0 o igual a 0, tendremos una violación de restricción, etc. Aquí estamos creando la secuencia. Bueno, él en realidad la crea automáticamente porque cuando creé la tabla le dije que fuera small serial. Ya sabemos eso. ¿Qué vemos por acá más? Crea las secuencias. Crea los valores por defecto. Mira, hace una alter table.
Esta palabra reservada only en realidad no es obligatoria, pero él la coloca dentro del backup y le dice que a la tabla ventas contado, a la columna número, le asigne como defecto el valor de del siguiente, o mejor, el siguiente valor de la secuencia ventas contado número secuencia. Eso ya lo sabemos. ¿Qué más vemos por acá? Esto es lo que me parece algo incómodo. Cuando Postgres hace el backup, la data, la información de las tablas, él lo trae con un copy, con el comando copy. Esto no es para nada SQL, esto ya es interno de Postgres y utiliza la función copy para insertar la información en los clientes. Pero esto en realidad no es para nada estándar. Si de pronto quisiéramos coger esta base de datos y subirla en otro motor, esta parte de acá que es la data tendríamos problemas, no la podríamos subir en otro motor de base de datos. ¿Cómo hacemos para que cuando hagamos nuestro backup, él en realidad haga insert, into, el nombre de la tabla, los campos y los valores? Ya vamos a hacer entonces nuevamente un backup, pero diciéndole que obligue a que haga, en vez de copy, haga inserts. ¿Listo? Entonces vemos que él genera, o mejor, inserta la información o la data de nuestras tablas. Y después de haber insertado la data de nuestras tablas, justo después de haber insertado todas, ahí sí comienza a crear nuestras restricciones de primary key y de foreign key. ¿Esto por qué lo hace así? Porque resulta que si él colocara primero las restricciones de primary key y de foreign key, cuando fuéramos a insertar nuestra data, puede que por orden alfabético o alguna otra opción, él insertará primero datos de unas tablas hijas. Entonces, para evitar esos problemas, él primero inserta toda la data y luego comienza a crear todas las restricciones de primary key al final. ¿Listo? Entonces son prácticas que ya tienen los motores de base de datos. También es importante que ustedes abran esos backups y los vayan mirando y vayan aprendiendo cómo escribir de manera adecuada nuestros constraints. Este constraint en realidad, por ejemplo, de primary key, yo lo creé de acuerdo a lo que vimos el día lunes, que creábamos, o la semana pasada, bueno, creo que fue el lunes, donde yo le colocaba PK para saber que este constraint era un primary key, el nombre de la tabla. Pero si no lo hubiera hecho de manera explícita, el motor hubiera creado un nombre para ese primary key, le hubiera dado un nombre a ese constraint. Entonces, si a veces no conocemos bien cómo ha creado la información, lo mejor es hacer un backup y venir y mirar todo el SQL, cómo ha creado nuestra data. Bueno, acá es conveniente hacer dos backups, o sea, una con los DDL y otro con el DML. No, José, bueno, dependiendo de la necesidad. Tú puedes crear un backup que solo te traiga el esquema de la base de datos, o sea, todo, que te haga solamente el DDL, el Data Definition Language, y en otro acá puedes crear todos los DML, pero es decir, toda la data como tal. Pero en realidad tú generalmente cuando haces un backup lo haces de todo, porque nunca sabes, de pronto hubo un cambio que se te olvidó tener dentro del otro backup, entonces haces un solo backup para que tenga todo, la estructura y la data. ¿Vale? Pero si tus necesidades son tener única y exclusivamente la data, pues le dices dentro de los parámetros de pgdum, le das -- only data, ¿vale? Bien, entonces vamos a corregir este pequeño problemita del backup, que me parece terrible, eso sí me parece muy feo, y es que traiga la información con un copy. Lo que pasa es que copy es mucho más eficiente cuando él trae la información, pero no es estándar lo que les digo. Entonces, si necesitan esa información en otra base de datos, van a tener problemas. Entonces, vamos a cerrar acá. Voy a minimizar. Y voy a hacer lo siguiente. A mi código del backup, pgdum-host, -port, -username, vamos a agregarle, antes de -file, vamos a agregarle -- inserts, terminado en S.
inserts, para que obligue a utilizar en vez de copy las sentencias SQL insert, ¿ok? Pero estas sentencias SQL insert no me trae los nombres de la columna. Y si quiero ser más específico, le vamos a dar guión guión, column, guión, columns, guión, no, column sin la S, guión, inserts. Entonces, con estos dos parámetros de más, guión guión inserts, guión guión column insert, ya podemos, bueno, tengo que cambiarle el nombre, voy a colocarle guión 2, ¿sí? Backup 2016-04-2013-2. Listo, le voy a dar enter, la contraseña, perfecto, ya me hizo el backup. Vamos a abrirlo aquí rápidamente con nuestro Atom, bueno, con mi Atom, ustedes con el que les guste. Voy a cambiarlo aquí a SQL. Me voy a ver cómo el resto queda exactamente igual, pero vamos a ver qué cambió en la data. Por acá está, mírenla. Cambió ese copy por un insert into clientes. Si yo no le hubiera dado la opción, se la voy a colocar como por acá. Si yo no hubiera colocado la opción guión guión column guión inserts, si no hubiera colocado esa opción, el nombre de las columnas de la tabla, es decir, desde acá, cuando abro el paréntesis, hasta acá, no hubieran aparecido, simplemente hubiera aparecido algo como esto. Voy a borrar así. Insert into clientes, values. ¿Ok? Pero para dejarlo más especificado, podemos dejarlo con esa opción de guión guión column inserts. Y ya tenemos toda nuestra base de datos con el DDL y el DML, pero ya con el SQL estándar, ¿ok? MySQL crea las tablas en cualquier orden y por eso cuando se va a levantar la base de datos da errores de clave foránea. Lo hice 2 veces y eso me pasó. Quizás cometí algún error, no sé. No sabría decirte, José. Lo que haces generalmente cuando levantas un backup de una base de datos, no importa el motor, es crear primero las tablas sin restricciones, luego volcarle toda la data y por último, después de que tengas toda la data arriba, ahí sí comenzar a crearle las restricciones, ¿vale? Para que lo hagas de manera manual si es que no pudiste realizarlo de otra forma, ¿ok? Vale, perfecto. Entonces, don't save. Ya tenemos nuestro backup. Ahora lo voy a subir a nuestro servidor de DigitalOcean. Entonces voy a hacer algo por acá. Eso sí lo voy a hacer con mi git bash. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer con el comando scp, que es el que nos va a permitir copiar a nuestro servidor. Entonces es muy sencillo, scp. Este comando solamente va a servir desde el git bash o desde un Linux. Creo que desde un Mac también. Si lo haces específicamente desde la consola de comandos, scp no existe. ¿Ok? Wow, ¿sí existe? No sé por qué. Vaya, scp también existe desde la consola de Windows, no lo sabía. Siempre lo he hecho desde la consola de git bash. Entonces, pero voy a continuar por acá, no sea que me saque algún error desde la otra consola. ¿Ok? Si solo quiero hacer backup de la estructura de la base de datos, ¿cómo la uso? Entonces, si quieres solamente la estructura, entonces colocas guión guión. Voy a hacerlo como por acá para que se vea. Por acá antes del username. Guión guión only schema. Schema. Espérame un segundito, lo busco bien. Espérame un segundito. pgdump only schema. Es así. Guión guión esquema only, perdón. Entonces le tendrías que colocar guión guión schema only. ¿Vale?
schema only. Y ahí tendría solamente la estructura. Pero ten cuidado porque en esa estructura vas a tener las restricciones también. Vas a tener las restricciones. Entonces, tendrías que tener cuidado de cuándo volcar la data o en qué orden volcar la data. ¿Ok? Listo. Entonces, SCP. ¿Qué quiero copiar? Quiero copiar el archivo que se llama backup-2.backup. ¿A dónde lo quiero copiar? A root arroba, espérenme porque cada vez que subo el DigitalOcean me cambia la IP. Entonces lo voy a poner por acá. Y la IP es 45.55. Por favor anótenla para que vayamos haciendo las pruebas ahorita de los select. 45.55.140.220. Dos puntos es la root. Ya creé una carpeta llamada backups. Entonces voy a copiar este archivo en esta ruta, en este servidor con ese usuario. Me va a pedir la contraseña. Y perfecto. Ya copié la data, perdón, el backup allá. Ahora lo que vamos a hacer es cómo restauramos ese backup. Cómo restauramos ese backup en el servidor de producción. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Me voy a conectar por SSH al 45.55.140.220. Mi clave. Perfecto. Y voy a mirar si quedó copiado en la ruta backups. Perfecto. Aquí tengo mi backup. ¿Vale? Si ya quisiera confirmarlo, pues utilizo algún editor de texto para saber que está correcto. Aquí estoy viendo todo mi backup, entonces está bien. Y para restaurar la base de datos, lo que vamos a hacer lo siguiente es crear el usuario con el que está esta base de datos. Es súper fácil mirar acá el primer owner que encontremos, owner. Miren, estudiante. El usuario que está creado para esta base de datos es estudiante. Si tenemos otro usuario, pues tendríamos que entrar y cambiar todos los owner to estudiante a otro usuario. Pero lo vamos a hacer con ese mismo usuario para no tener problemas. Entonces voy a crear el usuario estudiante, voy a crear una base de datos llamada como queramos, la voy a llamar álgebra también, y vamos a obtener la información de todo ese backup para restaurar nuestra base de datos. Entonces, psql-u. Pero otra cosa, tengo que estar, para no tener problemas, voy a estar ubicado, voy a entrar a Postgres desde la misma ruta donde encuentro el archivo de backup. Es decir, en esta misma ruta que está el archivo backup, voy a entrar a Postgres, ¿vale? Para no tener tanto inconveniente ir a buscar el archivo en rutas en donde esté, aunque obviamente es posible, pero para hacerlo más efectivo. Vamos a hacerlo así. Entonces, PSQL me va a conectar como Postgres. Ya me conecté como Postgres y voy a crear a estudiante con el password estudiante. Por favor, con ese usuario es que vamos a entrar todos para hacer las pruebas. Perfecto, y ahora voy a crear la base de datos, create database. Esto ya lo conocemos de las clases anteriores. Lo voy a llamar álgebra. El owner, el dueño, va a ser estudiante. Y el table space, recuerden que no es obligatorio, pero para que se comiencen a acostumbrar a utilizar los table space. Y en este caso llama mis datos. Entonces ahí creo una base de datos llamada álgebra con el dueño estudiante y el table space tbl mis datos. Perfecto, damos enter. Perfecto, ya quedó la base de datos creada. Ahora me voy a conectar a esa base de datos con el usuario estudiante. Entonces, ¿cómo me conecto? Ya sabemos que con los metacomandos, si no me acuerdo, /, signo de interrogación.
y busco cuál es el comando para conectarme. Yo sé que es /c, pero ustedes lo pueden ir buscando hasta que lo encuentren por acá. Miren, /c. Este connect, para terminar la palabra connect, pues eso es opcional. La base de datos y el usuario. Entonces, voy a conectar a la base de datos, entonces /c álgebra con el usuario estudiante. Le damos enter y obviamente me va a pedir la clave de estudiante, en este caso también es estudiante. Perfecto, y me dice, usted ahora está conectado a la base de datos álgebra con el usuario estudiante. ¿Listo? Pero mi base de datos está vacía, es decir, si yo le hago un DT, por ejemplo, no hay ninguna relación. ¿Cómo restauramos ese backup? Recuerdan que habían un metacomando muy interesante, voy a mostrarlo por acá nuevamente, un metacomando, este de acá, /i, y el nombre del archivo ejecuta los comandos que hayan dentro de un archivo y todo nuestro backup son comandos. Create table, insert, los permisos, el dueño, las restricciones. Entonces lo que vamos a decirle es /i, el nombre de nuestro backup, y él nos va a restaurar ese backup. Vamos a ver cómo. /i y backup, en este caso, pues como estoy en un Linux, él me autocompleta. Entonces, por eso está ubicado en la misma carpeta donde tenía este archivo, para no tener que escribir /root y la buscar, sino aquí donde está la ruta. Esta opción de acá después de la i es la ruta donde se encuentra el archivo. Pero como estamos en la misma carpeta, no hay ningún inconveniente. /i backup, enter, y él ya hizo absolutamente todo. Miren, ya hizo los sets necesarios, creó la extensión necesaria, creó las tablas, les hizo el alter a las tablas que necesitaba, insertó los datos. Estos últimos warning son unos warning que todos los backups que hace Postgres al final le quita los privilegios completos a Postgres y se los vuelve a colocar. Entonces estos warning no hay que ponerles atención. Ahora si yo hago el /dt, ya tenemos nuestras tablas, y si hago un select asterisco from clientes, por ejemplo, ahí tenemos nuestra data. Entonces ya aprendimos a hacer un backup, pasarlo al servidor y restaurarlo. ¿Vale? ¿Qué tal? Súper fácil, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No, parece que no hay dudas hasta el momento. Entonces hoy vamos a hablar del álgebra relacional. El álgebra relacional fue creado con el fin de poder consultar la información de una manera eficiente. El álgebra relacional, pues obviamente tiene muchísima matemática por debajo, no la vamos a ver en nuestro curso, pero el álgebra relacional nos permite realizar las combinaciones necesarias entre las relaciones para consultar la información. Eso es en términos generales. Y se basa, perdón, en la teoría de conjuntos. ¿Ok? Si exporto un punto SQL de MySQL, ¿lo puedo importar tal cual como viene? Buena pregunta, Diego. Si traes un archivo .sql, si tiene sentencias SQL estándar como create, como insert, como alter, todo eso va a venir normal. Si de pronto hay algo que sea específico de MySQL, pues tendrás que revisarlo y quitarlo. ¿Ok? O acomodarlo al lenguaje SQL para que en Postgres lo puedas subir. Pero en teoría, desde cualquier base de datos exportas el SQL, lo vas a poder importar. Desde que sea el estándar, lo vas a poder importar. Vas a tener problemitas pequeños como por ejemplo los valores por defecto de las fechas en Postgres lo colocamos con una función llamada now, N-O-W, pero en MySQL es, se me pasa, creo que es getTime o getDate, y por eso no vas a poder, esas funciones así, tendrás que escribirlas, cambiarlas para que en el Postgres te las reconozca. ¿Listo? Entonces estábamos hablando que la álgebra relacional se basa en la teoría de conjuntos para poder realizar las combinaciones. ¿Ok?
Entonces comencemos a ver los conceptos básicos. William, ¿por qué te veo dos veces? ¿Te conectaste desde dos equipos tal vez? Bueno, veamos. Comencemos hablando del concepto de la proyección. ¿Qué es la proyección? La proyección nos permite filtrar las columnas o los atributos de las relaciones que se quieren mostrar. ¿Ok? Son los atributos que se quieren mostrar de una relación. Aquí estamos viendo un ejemplo básico. Un momentico, activo mi láser. Y es select, campo 1, campo 2, los campos que necesites hasta el último campo de la tabla. Nosotros hacemos algo muy común y es colocar select asterisco. Ahí estamos trayendo todos los atributos de la tabla. Eso está bien para cuando estamos comenzando a desarrollar o cuando estamos haciendo pruebas, etc. Pero cuando ya estás haciendo una aplicación, tú debes realizar la proyección siempre. Es decir, siempre colocar los nombres de las tablas, así sean, los nombres de las columnas de las tablas, así sean todas las columnas que tengas que escribirlas a mano. ¿Por qué? Por eficiencia y por lectura. Es más fácil cuando tú ya vuelves a ver, cuando estás haciéndole mantenimiento al código, tú vas a ver mucho mejor un select, nombre, apellidos, edad, a un select asterisco. Otra desventaja, si por algún motivo en el tiempo tu tabla le agregamos más campos, el asterisco me va a traer esos campos y pueda que en la lógica de tu aplicación estés, mejor dicho, no estés tomando en cuenta ese nuevo campo que estás trayendo y vas a tener problemas. Entonces siempre el select debe ir con proyección, con los nombres de los campos específicos. Entonces esto es supremamente sencillo. Ups, perdón. ¿Dónde estoy? Por acá. Acá. Entonces, este asterisco me va a traer todos los nombres de los atributos de la relación clientes. Pero cuando estemos realizando ya nuestra aplicación para consultar la información, siempre debemos proyectarlo. Select, identificación, nombre y dirección from clientes. Esta es la forma correcta. ¿Ok? Además, el asterisco tiene que ir primero al catálogo de la base de datos para mirar cuáles son los atributos de esa relación para poderlos mostrar. ¿Ok? Entonces, puede que sean milisegundos, o menos de milisegundos, pero es mucho más eficiente y mucho más atractivo a la lectura escribir los nombres de los campos que quiero mostrar en mi consulta. Un segundo que hay una pregunta, está larga. Tengo que abrir esto un poquito más. Acá. ¿Siempre se debe hacer backup de toda la base de datos o solo de las tablas que se modifican? Uy, excelente pregunta, José. Por ejemplo, ¿se debería hacer backup de la tabla países porque siempre son los mismos dependiendo de toda la base? Si los países no van a cambiar. Ok, muy buena pregunta, José. Cuando hablamos de una instancia de la base de datos, hablamos de cuál es el estado de la base de datos en un momento. ¿Ok? Si tu base de datos tiene n relaciones, vamos a dar un número muy alto, 500 relaciones. Esas 500 relaciones, con el hecho de que tú le cambies el dato a una sola relación, la instancia completa de la base de datos ha cambiado. Entonces, lo mejor siempre es hacerle backup a toda la base de datos. ¿Qué pasa? Cuando la base de datos es muy grande, ya comenzamos a tener problemas. Entonces se comienza a hacer un backup incremental, que es lo que tú me dices. Backup que solamente reconoce cuáles son las tablas que han cambiado en el tiempo. Pero para eso ya necesitas una herramienta de terceros, ¿sí? O puede que el motor de base de datos venga con esa herramienta, pero entonces tienes que utilizar esa herramienta para que esa herramienta vaya y busque qué es lo que ha cambiado y hacer el backup, porque tú manualmente no lo sabes hacer. ¿Cómo sabes cuál de todas las tablas ha cambiado durante el día? No es posible.
Incluso la misma tabla países. Tú dices, la tabla países yo nunca la hago pagar porque ya tengo todos. Pero quién sabe si aparece un país por allá que nunca se tuvo en cuenta. ¿Ok? Entonces para hacer un backup incremental, es decir, un backup incremental es un backup que tiene un backup base, el original, y luego va haciéndole backup solamente a aquellas partecitas que han cambiado. Pero por lo general los motores no tienen eso, necesitan de una herramienta de terceros que vayan y buscan los cambios para ir agregándole al backup. ¿Ok? Pero por lo general en un proyecto mediano tú le haces backup a todo y no vas a tener problemas de almacenamiento ni nada de eso, José. Listo, entonces continuemos acá estábamos hablando de la proyección. Entonces la recomendación, siempre proyectar cuáles son los atributos que vamos a consultar, ¿vale? Siguiente, renombramiento. Permite renombrar la relación o los atributos de una relación. Parece algo como, bueno, ¿y para qué quiero cambiarle el nombre a una tabla que se llama clientes? ¿Sí? O para qué quiero cambiarle el nombre a un atributo de una tabla, por ejemplo, el atributo apellido, para qué se lo quiero cambiar a otro. Es muy útil cuando necesitamos realizar combinaciones con otras relaciones y puede que hayan dos relaciones con un campo con el mismo nombre. Entonces lo que hacemos es renombrarlo para que tenga diferenciación entre los atributos. O las mismas tablas, cuando las tablas tenemos que hacer una consulta demasiado larga y nuestra tabla se llama, por ejemplo, ahorita vamos a ver que una de nuestras tablas se llama ventas-crédito y yo no quiero llamarlas siempre ventas-crédito, sino V. Entonces renombramos la relación o los atributos de la relación para hacer un trabajo más eficaz. ¿Ok? Entonces acá hay un ejemplo de cómo tenemos una relación llamada R. Un momento, ¿qué pasa? Está como lento. Ay, ay, ay. Tenemos una relación llamada R y la renombramos a que su nombre sea S. Ya vemos un ejemplo un poco más claro, pero esta es la parte matemática. O tenemos la relación R donde sus atributos son A1, A2 y así hasta AN, pero renombramos sus atributos a B1, B2 hasta Bn. O renombramos las dos, tanto la relación como los atributos. ¿Ok? Para renombrar utilizamos la palabra reservada as. ¿Ok? En inglés. Una traducción de as sería como el como. As, como. Entonces vemos aquí cómo renombramos la relación tabla 1, as, y el nuevo nombre de esa relación. O campo 1, as, el nombre de campo 2, as, apellidos. Y la relación tabla 1 la renombramos como integrantes. ¿Ok? Entonces hagamos el ejemplo. Eh, un segundito, por favor, que cuando dejo mucho tiempo se me desconecta. Perfecto. Mientras esté suelta. Entonces tenemos identificación, nombre y dirección. Voy a renombrar identificación para que se llame CC. Entonces select identificación as CC. Nombre también lo voy a renombrar as nom para que sea más corto. Y dirección as dir from clientes. Entonces miren cómo hemos renombrado los nombres de los atributos. Al igual también podemos renombrar el nombre de las relaciones, ¿ok? En este caso no se va a ver a C.
No se ve el cambio, pero cuando ya comencemos a hacer combinaciones, podríamos ver la utilidad de esto. Ahora, esta palabra reservada as es opcional en varios motores, por no decir que ya casi que en la mayoría. ¿Qué significa que sea opcional? Voy a hacerlo nuevamente, pero ya no le voy a colocar la palabra as. Ok, un momentico, listo. Entonces, select identificación, le voy a quitar la palabra reservada as. Nombre, le voy a quitar la palabra reservada as. Dirección. Y observen cómo solamente le damos un espacio y el nombre que queremos, y ahí ya estaríamos renombrando. ¿Okay? A este también le podemos quitar el as. ¿Sí? Funciona exactamente igual. Entonces esa palabra as ya casi que está, es opcional en varios motores de bases de datos. ¿Vale? Y así estaríamos renombrando. Es bastante útil renombrar. El backup que se hizo es el comprimido. Creo que al principio dijiste que íbamos a hacer. Ah, sí. No. No, me faltó cambiarle el formato de plano a comprimido. En realidad lo que vimos fue cómo hacer el backup con copy y con insert. ¿Vale, José? Listo. Ya vimos proyección y ya vimos renombramiento. Ahora selección. Selección se conoce también como filtro y nos permite seleccionar solamente unos registros de la relación que cumplan con algunos criterios. Entonces aquí con selección ya tenemos la palabra reservada where. ¿Ok? Entonces esta sería la estructura. Select la proyección from de la tabla y hacemos el filtro con where, campo y la condición que le enviemos a nuestro where. Súper sencillo también. Select identificación, nombre, identificación, nombre, dirección, from clientes, where, donde queda, a ver, miremos, donde identificación sea igual a cc, perdón, a cc, no, a 001. Yo no sé por qué escribo ahí, tuve un error ahí en el nombre del atributo. Perfecto. Entonces aquí ya estoy haciendo un filtro. Le dije que donde la identificación sea solamente 001 y aquí me trajo el registro que cumple con con esa, con ese filtro. El viernes, que vamos a ver SQL a fondo, vamos a ver varios filtros, in, live, between, subconsultas, etc. Por ahora estamos haciendo un filtro básico para entender qué es la selección. ¿Ok? Continuemos. Aquí comienzan los temas bastante interesantes. Unión. ¿Qué es la unión? Dos relaciones, es poder unir la información de dos relaciones. Pero para poder unir la información de estas dos relaciones, tienen que ser compatibles. ¿Y cuándo son compatibles? Cuando sus dominios coinciden en número y en orden. También se conoce como la disyunción de los conjuntos, es decir, el elemento está en un conjunto o en el otro conjunto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos relaciones. Las dos relaciones tienen que tener el mismo número de dominios en sus atributos y el mismo orden. Ya vamos a verlo más en un ejemplo. Y el dominio de la relación 1 de A sub i tiene que ser exactamente igual al dominio de la relación 2 de B sub i. Ya vamos a ver cómo es que funciona. Y básicamente esta es la estructura de un union. Select, campo 1, campo 2, el resto de campos que necesite, de la tabla 1 unida con select otro campo que tiene que ser del mismo dominio del campo 1, otro campo 2 que tiene que ser del mismo dominio del campo 2 y así sucesivamente hasta el campo n de la tabla 2. ¿Cuándo se usa esto? Vamos a ver un ejemplo.
Observen que yo tengo tres tablas. Tenemos ventas de contado y ventas a crédito. Por alguna razón las dividimos. No sé, así estaba hecho el diseño, ¿ok? Nosotros hubiéramos podido hacerlo un poquito más fácil colocando ventas y diciéndole si era tipo de crédito o tipo de contado, pero en este caso las ventas se dividieron en tablas diferentes, ¿ok? Veamos la información de ventas de contado que tiene. Ventas de contado tiene un número de la venta, la fecha en que se realizó, el valor y la identificación, ¿ok? Y veamos qué tiene la venta de crédito. Las ventas a crédito tienen un número de la factura, la fecha en que se realizó, el valor, la identificación y la fecha cuando nos van a pagar esa factura. Pero ¿qué pasa si nos dicen no? Yo necesito ver un listado de todas las ventas, independientemente de que sean a crédito o a contado. Bueno, en este caso nos sirve la unión. ¿Por qué? Porque necesito unir la tabla de ventas de contado con la tabla de ventas de crédito. Pero ojo, la restricción de unión nos dice claramente que las dos relaciones son compatibles solamente si sus dominios coinciden en número y en orden. Entonces veamos. Tengo un campo número, ¿sí? Ok, tengo un campo número. Bien, perfecto, no hay problema. Ambos son enteros, no hay ningún problema. Luego viene un campo fecha, que es de tipo fecha. En la siguiente también hay un campo fecha, que es de tipo fecha. Tenemos un campo valor numérico también. En la siguiente también tenemos un campo valor numérico. Tenemos un campo llamado identificación, que es la identificación del cliente. ¿Ok? En la venta a crédito también la identificación del cliente. Pero en la venta a crédito tenemos la fecha de pago, la cual no tenemos en ventas de contado. Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar para unir estas dos tablas, cuáles serían algunas opciones. ¿Ok? Entonces comencemos. Voy a limpiar acá número, fecha, valor, identificación. Listo. Voy a llamar número, fecha, valor e identificación de la tabla venta contado. ¿Ok? Ojo, no le voy a dar punto y coma. Voy a continuar. Unión porque quiero unir esa primera relación con la otra relación que se llama venta a crédito. Y tengo que escoger exactamente la misma cantidad de dominios en el mismo orden. Entonces, select, número, fecha, valor e identificación from venta a crédito. En este caso de venta a crédito omití la fecha de pago, porque si la traigo no me va a permitir unirla con la tabla de venta de contado. ¿Ok? Entonces le vamos a dar punto y coma ahora sí, enter. Venta contado, ¿qué pasó? Ventas, perdón, ventas. Discúlpenme por favor. Entonces en ambas se llaman es ventas. Ventas y ventas. Perfecto. Muy bien. ¿Qué hicimos con esta unión? Nos trajo el número de la venta, la fecha realizada, el valor realizado y la identificación. ¿Ok? ¿Cómo podemos comprobar si está bien? Bueno, aquí me mostró 6 filas. Veamos cuántas filas hay en total. Select, asterisco, bueno, count. Eso lo vamos a ver el viernes. Count from ventas contado. En ventas contado hay 4 y select asterisco, count asterisco from ventas crédito. Observen que cuando unimos nos mostró 6 filas. Miremos cuántas filas hay ahora en ventas crédito. 3. 4 filas más 3 filas nos da 7 filas. ¿Qué pasó? Al hacer la unión se crea otra tabla. No, estamos haciendo solamente una consulta. Si quieres crear otra tabla tendríamos que utilizar una palabra clave que la vamos a ver el viernes. Pero no se crea otra tabla, simplemente estamos haciendo consultas. El álgebra
El álgebra relacional lo que nos permite realizar consultas. Ese es el poder del SQL, ¿vale? Listo. Estamos viendo que ventas de contado tiene 4 registros y ventas a crédito tiene 3. La suma nos da 7, pero la unión nos da solo 6. ¿Qué será? Hay algo raro, ¿cierto? Miremos. Miremos toda la información de ventas contado. Y miremos toda la información de ventas crédito. O bien esta columna, fecha pago, o bien porque recuerden que para la unión no nos sirve. Entonces, ventas de contado tiene la factura 1, la 2, la 3, la 4, así por encimita. Se les ha vendido la 1, la 2 y la 3 tiene los clientes a los que se vendió. La 4 por alguna razón no tiene un cliente, quién sabe qué pasaría ahí, pero no nos interesa en este momento. Y las ventas a crédito tiene la factura 1, la 2 y la 3 con su respectiva fecha, valor e identificación. Ustedes pueden ver o pueden mirar así por encima cuál es la factura que no nos está mostrando en la unión. ¿Alguien lo alcanza a ver? Son 4 facturas en ventas de contado y 3 facturas en la venta de crédito. José, la 3. ¿Por qué, José? Cuéntanos por qué. Porque está repetida. Correcto. Muy bien, José. Cuando hacemos una unión, la teoría de conjuntos nos dice que un conjunto no debe tener elementos repetidos. Estamos diciendo que tenemos que obviar, es decir, no tengan en cuenta la fecha de pago. Tenemos solamente la columna número, la columna fecha, la columna valor y la columna identificación. Cuando estamos uniendo, él revisa que toda la información de una tabla no se encuentre, o mejor, si encuentra repetida toda la información de un registro de una tabla, no la va a repetir en nuestra unión. En este caso, la factura número 3 en ventas de contado tiene la misma fecha, observen, tiene la misma fecha, tiene el mismo valor y tiene el mismo cliente. Entonces, cuando estamos haciendo la unión de esas dos tablas, esta información la está haciéndole un distinct, le está quitando los repetidos para poder cumplir con el unión. Pero ¿qué pasa? Yo necesito poder ver las dos. Entonces, tengo varias formas de mostrar esas dos informaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a traer nuevamente el select que habíamos hecho para la unión, donde tenemos el select, la proyección de número, fecha, valor, identificación de ventas de contado, unión, y le vamos a agregar la palabra reservada all. Aquí, all. Este all va a permitir mostrar los registros que estén repetidos. Listo, luego la segunda relación con su proyección, que tiene que ser exactamente la misma proyección de la primera tabla con los mismos tipos de datos. Y cuando leemos Enter, ahora sí nos muestra el registro con el identificador número 3. Miren, 7 columnas. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos uniendo dos tablas. Esa sería una forma. Otra forma, porque aquí tenemos un problema con esta consulta, y es que, listo, nos está mostrando la información de las ventas, pero no sabemos cuál de todas es a crédito o a contado. ¿Ok? Entonces vamos a mejorar un poquito esa consulta. Voy a traerla nuevamente. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, que también es completamente válido. Al final de la proyección de ventas de contado, es decir, después de identificación, voy a darle una coma y voy a colocar entre comillas sencillas la palabra contado. No importa si está en mayúscula o minúscula, dejémoslo así, contado. ¿Ok? Y le doy un nombre, as tipo. ¿Sí? Estamos renombrando, vale. Y como tienen que, para poder hacer la unión, tengo que traer
la misma cantidad de dominios y en el mismo orden, entonces en las ventas a crédito también le voy a colocar aquí una palabra, pero esta vez le voy a colocar aquí crédito as tipo. ¿Listo? Y le vamos a dar enter y observen cómo me trajo todos y ya puedo saber cuáles son las facturas de contado y cuáles son las facturas de crédito. Incluso aquí ya podría quitar la palabra reservada all. No, espérenme un segundito, yo reviso antes de decir alguna burrada. Porque en teoría son diferentes. Ay. Sí. Ya pude quitar la palabra reservada all. ¿Por qué? Porque como le estamos, el registro 3 cambia por uno de sus atributos, aquí es crédito y aquí es contado, ya podemos quitar la palabra reservada all. Pero muchas veces no tenemos esa opción de identificar el registro repetido, entonces tenemos que utilizar la palabra all. Y así estamos uniendo dos tablas, ¿ok? Y ya tendríamos la primera, la primera teoría de unión de conjuntos, ¿ok? Bueno, ¿qué más vemos por acá de unión? No más. Listo. Continuemos por acá. Luego de la unión, hay otro concepto llamado intersección. Entonces, la intersección necesita también que sean compatibles en la cantidad de dominio y en el orden, en número de dominios y en orden, y es la conjunción de los conjuntos, es decir, el elemento tiene que estar en ambos conjuntos. Cuando hacemos una intersección de dos relaciones, el elemento tiene que estar en ambos conjuntos para que salga. Entonces, la intersección, utilizamos en vez de la palabra unión, la palabra intersect. Es así de sencillo. Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a traerme nuevamente. Voy a quitarle, tengo que quitarle aquí para que funcione, si no, no me va a funcionar. Voy a quitarle la palabra contado y crédito para que me traiga única y exclusivamente la información de la factura. Y aquí vamos a quitar la palabra unión. Vamos a colocar la palabra intersect. Ok, y aquí también quitamos la palabra crédito. Le damos enter y observen lo que me trajo con intersect. Me trajo a ese registro que coincide completamente en ambas relaciones. Entonces podríamos también ubicar aquellos registros que se encuentran duplicados o que tienen la misma información en dos relaciones diferentes. Es bastante interesante. ¿Ok? Entonces ya vimos intersect. Tienen que cumplir lo mismo, que tiene que ser la misma cantidad de dominios en el mismo orden en ambos lados. ¿Listo? Continuemos. Bueno, ¿qué equivalencia podríamos hacer en vez de utilizar la palabra intersect? Nosotros podríamos hacer un filtro donde busquemos que todo el registro se encuentre en la otra relación. Es decir, hacer un where. Vamos a hacerlo. Voy a colocar acá select número, fecha, valor, identificación de la relación ventas contado, donde el grupo de atributos número, fecha, valor e identificación, siempre lo escribo mal, e identificación estén dentro de la consulta select número, fecha, valor e identificación de ventas crédito. Le damos punto y coma y esta es la equivalencia a nuestro intersect. Ahí ya podemos ubicar cuáles registros están
repetidos en cuanto a estos atributos en otra relación. ¿Listo? Entonces ya sabemos dos formas de poder encontrar esa información. Continuemos por acá. La diferencia. ¿Qué es la diferencia? Bueno, lo mismo, tiene que ser compatible en la cantidad de dominios y en el orden. Y la diferencia de los conjuntos, es decir, el elemento tiene que estar en el primer conjunto, pero no tiene que estar en el segundo. Para hacer la diferencia utilizamos la palabra except. ¿Ok? Veámosla. Entonces acá tenemos nuestra consulta y en vez de intersect vamos a utilizar except, menos mayúscula para diferenciarla, except. ¿Listo? Le damos enter y vemos que las facturas de venta a contado, la 1, la 2 y la 4, no están en la factura de venta a crédito. ¿Ok? Entonces esa sería la diferencia. Todos los registros de la relación de ventas de contado que no están en ventas a crédito. Y por supuesto también tiene una equivalencia. Podremos hacerlo con un where not in, donde ese grupo de campos no esté dentro de o la otra relación. Entonces vamos a hacerlo. Acá lo único que tenemos que hacer es un not in. Y ya tenemos todos aquellos registros de ventas de contado que no están en ventas a crédito. ¿Ok? Entonces ya tenemos los tres grandes grupos de unión, que son unión, intercepción y diferencia. ¿Vale? Solo que estos tienen una gran desventaja. Y es que, bueno, desventaja no, sirven para poder unir dos relaciones. Pero esas dos relaciones tienen que tener exactamente la misma cantidad de atributos y tienen que estar en el mismo orden y esos atributos tienen que ser del mismo tipo de dato. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo quiero unir una tabla con otra, o bueno, una relación con otra relación en las que no coinciden ni la cantidad de dominios ni el tipo, sino que quiero unir la información? Lo más común, ver las ventas con la información de los clientes. ¿Sí? Para eso ya no nos sirve ninguna de estos tres conceptos que hemos visto. Necesitamos de algo llamado el producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? El producto cartesiano nos sirve para realizar la combinación de varias relaciones, pero no nos exige tener la misma cantidad de dominios, el mismo orden, etcétera, etcétera. Y este es el más usado en realidad. Este es mucho más usado que las uniones que acabamos de ver. Entonces, el producto cartesiano no exige la compatibilidad de dominios ni en número ni en orden. Entonces, como vemos aquí, vemos, por ejemplo, una relación que tiene n cantidad de atributos y otra relación que tiene x cantidad de atributos. No coinciden en orden, no coinciden tampoco en tipo, es obligatorio, no coincide. Y nos genera una nueva relación, no es que nos genere otra nueva tabla, sino que nos devuelve una consulta donde se van a combinar todos los atributos de todas las relaciones. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos join, la combinación relacional. Esos son los join. ¿No se escucha? Jonathan me dice que no se escucha. ¿Alguien me puede decir si están escuchándome? Por favor. Ya volvió. Ok. Vale, Milton, gracias. Listo. Entonces, vamos a ver qué son los join. Y comencemos con el primero, que es el que nos genera un producto cartesiano, que se llama el cross join. ¿Qué hace el cross join? El cross join es el resultado del producto cartesiano de las relaciones que intervienen en la relación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un select donde tenemos todos los campos de la relación A
y todos los campos de la relación B. Y hacemos el cross join. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que por cada registro de la relación A va a haber un registro en la relación B. Y va a haber un plano cartesiano, es decir, si tenemos 3 registros en una tabla y 2 en otra, nos va a hacer el plano cartesiano y en total nos va a dar 6. En realidad no sirve para nada esa combinación, pero existe. Existe porque el álgebra relacional la permite y los motores de base de datos hacen ese tipo de combinaciones de manera natural. Entonces miremoslo. Miremos acá. Voy a mirar, voy a mirar qué relaciones tenemos. Clientes y ventas de contado y ventas a crédito. Entonces yo quiero ver la información de ventas de contado. A ver, miremos. Bien, perfecto. Tenemos el número, la fecha, el valor y la identificación. Pero, ¿quién será 234? Ni idea, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer joins para poder revisar esa información y hacer la combinación con la tabla clientes. Hagamos el primero que vimos, que es cross join. Entonces select. Voy a hacerlo voy a hacerlo así. V, que va a significar las ventas, v.número, v.fecha, v.valor, v.identificación. Y ahora para identificar la relación de clientes voy a utilizar la letra C. Entonces acá voy a utilizar c.identificación, c.nombre. Nombre. ¿Vale? De la tabla ventas contado, la cual la estoy llamando V. ¿Ok? Ahí la estoy renombrando a V. Cross join clientes, la cual la estoy llamando C. ¿Ok? Entonces, vamos a combinar la tabla ventas de contado con la tabla clientes y lo vamos a hacer con un cross join, es decir, todos los registros de la tabla ventas de contado se van a combinar con todos los registros de la tabla cliente. Veamos qué nos sale. ¡Wow! 16 filas. ¿Y qué nos está sacando? La factura número 1 de fecha 2016-04-13 de valor 120.000, que es del cliente 001, se combinó con el cliente 001 de nombre Jenny. Pero también toda esa información se combinó con el cliente 154 de nombre Yamile. Y también se combinó con el cliente 100 de nombre Lady y también se combinó con el cliente 234 de nombre Paola. Entonces aquí estamos haciendo, por cada uno de los registros de la tabla cliente se va a combinar con todos los registros de la tabla, perdón, de la tabla venta se va a combinar con todos los registros de la tabla cliente. Y eso en realidad eso es lo que llamamos un plano cartesiano, que en realidad no tiene mucha utilidad. ¿Cómo podemos mejorar estas consultas? Para que nos diga la verdad, es decir, la factura número 1 que corresponde al cliente 001 solamente se combine con el cliente 001. Bueno, existen varias formas y vamos a comenzar. La primera forma es utilizar un natural join, una combinación de manera natural. El natural join combina dos relaciones de manera natural entre la clave primaria de una relación y la clave foránea de otra relación. ¿Ok? Entonces, ¿qué característica tiene? Podemos proyectar todos los campos de la relación 1 y todos los campos de la relación 2 cuando hacemos el from, es decir, cuando le decimos desde qué relaciones queremos traer la información, simplemente utilizamos la palabra natural join. Aquí también podemos utilizar la palabra inner, pero esa palabra inner, que significa interno, en realidad se puede obviar, los motores de bases de datos no lo exigen. Lo puedes colocar o lo puedes simplemente obviar. Le colocamos natural join y miren en este ejemplo que no le estamos diciendo por cuál campo. Un momento, mi láser. Miren en este ejemplo, aquí no le estamos diciendo por cuál campo. ¿Por qué?
Porque la estructura de la tabla, ventas, que vamos a mirar ahorita, tiene como foreign key la identificación y ese foreign key, su clave primaria en clientes, también se llama identificación. Entonces, de manera natural, él va a buscar esa relación. No tendremos que decirle por cuál campo se tiene que combinar. No tenemos que decírselo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Así que lo mismo, traemos la proyección de ventas, ve número, ve fecha, ve valor, ve identificación, traemos la proyección de clientes, C identificación, C nombre. ¿De dónde? De ventas contado, le hacemos un renombramiento a la tabla de venta contado que se llame V y en vez de utilizar cross join vamos a utilizar natural. Natural join a clientes. Pero miren que no le estoy diciendo por cuál campo. No le estoy diciendo por cuál campo. Él ya sabe que, bueno, obviamente, nosotros escribimos de manera explícita que la clave primaria de la identificación del cliente iba a ser llave foránea en ventas, entonces él ya lo conoce. Simplemente hacemos así, enter, y ya nos hizo la relación de manera natural. Ahora sí sabemos que la factura número 1, que fue el 13 de abril de 2016, por valor de 120.000 pesos, le corresponde al cliente Jenny. ¿Ah? ¿Qué tal? Súper, ¿no? Entonces ya comenzamos a hacer las combinaciones. Por eso, esta es la representación que más encontramos en internet del Natural Join. Es aquellos registros que se encuentren, un momentico el láser, aquellos registros que se encuentren en la relación de la izquierda y que a su vez se encuentren en la relación de la derecha. Lo estamos haciendo una combinación de manera natural, ¿ok? Pero ¿qué pasa si necesitamos hacer una relación de dos tablas y estas no tienen por alguna razón foreign key y primary key? No podríamos hacerle un natural join, o que tienen sus nombres diferentes. Necesitamos utilizar algo donde sí tengamos que especificarle por cuál campo se tienen que unir. José me pregunta, si la clave primaria y la foránea son de distintos nombres, tampoco lo va a permitir José. Tienen que llamarse igual. Entonces, si son de distintos nombres, ya no nos va a servir natural join. Nos toca utilizar lo que vamos a ver en este momento, que se llama inner join. ¿Ok? Es decir, no la palabra natural, sino la palabra inner. Combina dos relaciones cuando se necesita especificar los atributos que se combinarán. Es decir, tenemos que decirle, mire, combínese por este campo de la tabla 1 y este otro campo de la tabla 2. Por ahí combínense. Entonces, el resultado de la combinación va a ser lo mismo, es decir, que todos los registros que se encuentren en ambos lados, en ambas relaciones, pero le estamos especificando, como lo ven acá, con la palabra on, bueno, obviamente, inner join, y con la palabra on le estamos diciendo, miren, con el campo de la tabla A que sea igual al campo de la tabla B. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Voy a cambiar este natural por inner join, y aquí agregamos la palabra on para especificarle cuáles son las relaciones. Pues si es más de una, pues tendríamos que irla separando con la palabra and. Ya miramos cómo hacerlo entonces. ¿Dónde quiero que se unan? ¿Por cuál campo? Por el campo v.identificación, que sea igual al campo c.identificación. Entonces aquí ya le estoy diciendo que tienen que unirse por el campo identificación de ventas contado, que sea exactamente igual a el campo identificación de clientes. ¿Ok? El resultado debe ser el mismo. Efectivamente es el mismo, pero nos ayuda mucho cuando la combinación no es de manera natural, es decir, no se llaman igual la clave primaria y la foránea, y por eso es mucho más usado el inner join, pero cumplen con el mismo objetivo. Ahora, supongamos que necesitaba unirlo por más de un campo. En este caso no lo voy a hacer, no le voy a dar enter, pero
miren que después de la palabra on, le vamos diciendo cuáles son las combinaciones que queremos. Bueno, identificación con identificación y and, v punto, si hubiera otro campo, campo, tiene que ser igual a c punto campo. Entonces, con la palabra reservada and, estamos diciendo cuáles son los diferentes campos que deben unirse. ¿Ok? En este caso no sobraría el ejemplo. ¿Vale? Perfecto. Continuemos acá. Left join. ¿Para qué nos sirve left join? Left join nos va a servir cuando necesitamos saber toda la información de la relación de la izquierda, toda la información que se combina con la información de la derecha, así no esté ubicado en la relación de la derecha. El gráfico lo demuestra mucho mejor. Toda la información que se encuentra en la izquierda, incluso la que se combina, y sin importar que cruce o que no cruce con la relación de la derecha. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor. Simplemente aquí le voy a cambiar a left. Y observen que, miremos la relación natural primero, el inner join. En el inner join me muestra 3 registros. ¿Por qué? Porque combinan en ambas relaciones. Pero en este, que es el ejemplo que estamos viendo, le dijimos left join. Muéstreme todas aquellos registros de la combinación de la relación izquierda, es decir, de esta de acá. Ojo, es esta de acá la que estamos llamando, independiente de que esté o no esté en la relación de la derecha. En este caso, el registro de la venta número 4 no tiene, por alguna razón no tiene cliente, no, ni idea por qué pudo haber pasado, pero ya podemos ver cuáles son aquellas ventas que no tienen cliente, ¿ok? Entonces, left join nos permite ver toda la información de la relación de la izquierda, independientemente de que cruce o no con la relación de la derecha. ¿Listo? Entonces, esta es la representación gráfica más adecuada. Tenemos right join. Bueno, quiero ver todos los registros de la tabla derecha, independientemente de que crucen o no con la tabla de la relación de la izquierda. Ok, entonces, el ejemplo, simplemente voy a cambiar aquí por right. Y observen que esta vez siguió sacándome 4 registros coincidencialmente, pero no me está mostrando ventas de contado del usuario, o de mejor, el cliente identificado con el código 154, que se llama Yamile. No tiene ventas, es decir, esa persona no nos ha realizado ninguna compra. Y es bastante interesante ver entonces esa información. ¿Listo? Entonces ya tenemos cross join, que en realidad no tiene mucha utilidad. Natural join, que nos permite combinar por la clave primaria y foránea siempre y cuando tengan el mismo nombre. Inner join, que es el mismo natural join, pero identificando los campos por los que queremos hacer la combinación. Left join, que nos permite ver la información de la tabla de la izquierda, independientemente de que crucen o no con la tabla de la derecha. Right join, que nos permite ver la información de la tabla de la derecha, independientemente de que cruce o no con la tabla de la izquierda. Y nos queda por ver uno más que se llama full join. Ay, perdón. Ya te doy la palabra. Dale, José. José. Aló, aló, José. No te estoy escuchando. Pero sí te escuché cuando te di la voz.
José, escríbeme si me estás escuchando. Ok, pero yo no te estoy escuchando, José. Ahí ya, por ahí ya escucho algo. Habla, José, ahí estoy escuchando el sonido del micrófono. No, algo está pasando, José, porque no te estoy escuchando. Ya, algo pasa con tu micrófono, José, porque si escuchamos el ruido, ahí, por ejemplo, escuché un ruido, pero no te estoy escuchando. No, José, revisa a ver. Dale, dale. Pero si tienes una duda, mientras tanto la vas escribiendo y vamos mirando. ¿Ok? Listo. ¿Cuál nos falta por ver? El último. Por último, tenemos la combinación full join, que nos permite ver la información de las dos relaciones crucen o no de ambos lados. Crucen o no de ambos lados. Y puede ser bastante útil e interesante ver esa información. Veamos acá, por ejemplo, voy a cambiarlo aquí a full join. Y observen cómo con full join me muestra, por ejemplo, el registro número 4 que no cruza con los clientes y me muestra el cliente 154 que no tiene ninguna venta. Entonces podemos ver toda la información en una sola vista. Es bastante útil en la vida real, en serio que sí. Listo, entonces hoy hemos visto todo lo que tiene que ver con el álgebra relacional. Uy, súper, hora y media. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué, qué dudas tienen hasta el momento? Si quieren hacer el backup, eh, no es sino que utilicen de manera el siguiente comando. Me voy a salir de acá. Ups, perdón. Ok, sensitive. pg-dump menos menos host o menos h, no importa. En este momento el host es, la dirección es 45 55 140 220 al puerto 5432. Si no le funciona así, aunque sí debería funcionarle, lo ideal sería así: port, el host, el puerto, el usuario, username. Entonces sería estudiante. ¿Qué más es? Háganlo con insert, porfa. Inserts, column inserts. Hagan verbose para que les vaya mostrando qué están haciendo. Hagan a qué archivo quieren guardarlo. Entonces él se los va a guardar en donde estén ubicados en este momento. Entonces mi backup.sql, no importa. Y por último la base de datos que se llama álgebra. Sí, así ya debería funcionarles el backup en este momento. ¿Listo? Para que hagan el backup y comiencen a hacer todas estas combinaciones que existen. No sé si hay alguna duda. Podrías copiarlo aquí, ya mismo lo copio. Acá en el chat lo voy a copiar. pg-doom host. Tienen que hacerlo hoy porque yo lo bajo y cada vez que lo bajo él me cambia la IP, ¿ok? Port 5432, username estudiante. La clave de estudiante es el mismo username. Eh, inserts, column inserts, verbose, file,
Entonces aquí sería mi backup si quieren. El nombre lo dan ustedes. Y el nombre de la base se llama álgebra. Ahí quedó en el chat para que lo vean. Miren si pueden hacer el backup de una vez por si hay algún inconveniente de una vez revisar si es que hay algún error de acceso al servidor. Mi pregunta era en el left o right join. ¿De qué sirve poner la parte de on? De cualquier modo va a mostrar toda la información de la primera tabla. Ya, muy buena pregunta. Espérate, me conecto nuevamente al servidor. Menos su Postgres. No, estudiante. A la base de datos estudiante. Perdón, álgebra. Perfecto. Aquí tengo guardado todo. Right join. Entonces, José me pregunta lo siguiente. Cuando hacemos un left join o un right join, lo voy a hacer con right, José. Si hacemos un left join o un right join, me pregunta, ¿por qué tenemos que colocar on y el campo por el cual se tienen que combinar? Si de todas maneras, él al final me va a buscar esta información de acá, ¿cierto? Esa es la pregunta que me está haciendo José Ángel. Listo. Si no le colocamos por cuál campo se tienen que combinar, José, él no va a saber, por ejemplo, esta combinación de acá, no la va a conocer. ¿Por qué? Porque él no sabe por cuál campo tiene que mirar cuáles sí combinan tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Sí me estoy haciendo entender? A ver, voy a quitar el on. Creo que no me lo deja hacer, vamos a ver. Sí. ¿Por qué tiene que ser el on? Porque resulta que si no le colocamos el on, José, él no va a saber que él tiene que combinar la tabla de la izquierda con la tabla de la derecha por medio de este registro de acá. Entonces no estaría haciendo la combinación correctamente, no nos estaría haciendo esto. A ver si pongamos esto de acá. Él no sabría cuál es esta combinación de acá, la del centro. Espérate, activo el enlace que creo que se ve mucho mejor. Él no sabría esta combinación de aquí. Y él necesita saber esta combinación. Lo que sucede es que independiente de esta combinación, él va a mostrarme la información de la derecha, sin importar que combine o no. Pero sí necesita saber por dónde combinar los que sí van a combinar. ¿Vale? Ok, tienes toda la razón, ya entendí la lógica de la sentencia. El on sirve para cuando sí existan coincidencias. Correcto, José Ángel. Para cuando sí existan coincidencias necesita. Lo mismo el full. Independientemente del full que me va a traer absolutamente todos de la izquierda, todos los de la derecha y todos los que combinen, él necesita saber cuáles son los que combinan. ¿Vale? Pero muy buena pregunta. Muchas gracias, José. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Pudieron hacer el backup? Jonathan, ¿ese sí es si hay alguna otra pregunta o si pudieron hacer el backup? Contéstame, porfa. No tuve problemas. Bueno, me imagino que es haciendo el backup. Entonces ya saben, bajen el backup a su máquina, crean un usuario llamado estudiante, crean una base de datos a la cual el dueño de esa base de datos va a ser estudiante y con /i llaman el archivo y volcan toda la información. ¿Listo? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención, por a todos los que han estado constantes en el curso. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Víctor sí estuvo al principio, pero se nos fue.
Él sí estuvo al principio, que es de España. ¿Quién más está de España ahorita? Hoy sí se fueron a dormir temprano. Bueno, José, ¿no pudiste conectarte? ¿Qué error te salió? ¿Puedes explicar la estructura de la consulta para más de dos tablas? Si hago join de dos tablas y a ese resultado le hago join con otra tabla. Ok. Lo que pasa es que esta base de datos no está preparada para eso, pero a ver cómo lo puedo hacer. Ah, espérame un segundito, Milton. A ver, yo pienso cómo podríamos hacerlo. No, no podría hacerlo. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a agregar el vendedor. ¿Listo? Voy a agregar el vendedor sin restricciones para poder hacer lo que me está solicitando Milton. Entonces aquí rápidamente, create table, vendedor. El vendedor va a tener un código que va a ser small serial. También va a tener obviamente un nombre de vendedor que va a ser un varchar de, qué sé yo, 50. No le va a colocar no null ni nada para que nos rinda. Y le va a colocar un teléfono, un varchar de, qué sé yo, unos 20. No le va a colocar, si necesito el primary key, sí, para que no tengamos problema voy a agregarle el primary key. Entonces constraint, primary key vendedor, primary key, todo esto ya lo saben ustedes, ya lo vimos el día miércoles, repasen, practiquen. Código, y necesito algún otro, no necesito nada más. Insert into vendedor, quiero que en nombre y en teléfono me agregue los valores de Pedro y el teléfono 22222, no importa. Otro valor podría ser Pablo, hagámoslo en mayúscula para que no tengamos así Pablo, y el teléfono va a ser 55555, no interesa. Perfecto, miremos, select asterisco from vendedor. Perfecto, y ahora voy a alterar la tabla. Esto también lo vimos el día miércoles. Alter table. Ventas contado, por ejemplo. Add column. Mira, estoy agregando una nueva columna que se va a llamar vendedor. Ah, mira, ya rompí mi regla de colocar todas las tablas en plural. La tabla de vendedor debía haberse llamado vendedores, pero bueno. Hay columna vendedor que va a ser de tipo small int, ¿cierto? Va a ser de tipo small int. Vamos a hacer lo siguiente, veamos qué hay en ventas contado rápidamente. Y voy a hacer update ventas contado set vendedor igual a el código 1 where número in. Vamos a hacer que Pedro haya vendido la factura número 1, la 4 también, y que Pablo haya hecho, a ver, la venta número qué dicen por ahí, la 3, a ver qué ha pasado hasta aquí. Perfecto, dejemos la 2 sin vendedor. Listo, Milton. Entonces, no, no, porque Milton me dijo antes de que me pusiera a hacer todo esto que nos imagináramos la tabla. No, hagámoslo sobre un ejemplo real para verlo mejor. ¿Listo? A José le está saliendo un error, pero ya es como es de conexión netamente. Si es esa IP, un segundito, 45. Es que lo hice mal. Ah, no, José, tú lo hiciste mal, es 45, no 44. Ese es el error, el José está mal.
¿Ok? Listo, entonces continuando con lo que me solicitó Milton. Milton, tengo una relación, bueno, me faltó el foreign key, pero por efectos académicos no lo voy a hacer. Voy a que me traiga el nombre del cliente y el nombre del vendedor. ¿Listo? Ahí estaría haciendo dos join. Entonces, select, ¿qué voy a traer de aquí? Voy a traer, por ejemplo, el número. Bueno, lo voy a colocar b.número. Voy a colocar b.valor y ¿qué más voy a traer? No, no más. La identificación la voy a traer del cliente, c.identificación, identificación. No, ni siquiera voy a traer el nombre, c.nombre, as cliente, ahí estoy renombrando, y de vendedor, miren, ya utilicé la V, entonces lo voy a colocar e.nombre, as vendedor. ¿Listo? From. ¿De qué tablas? Listo, comenzamos. De ventas contado. Quiero ver todas las ventas. Todas las ventas que tengan cliente y que tengan vendedor. Entonces, de ventas contado, as v, inner join, voy a hacer la unión, perdón, la combinación con clientes en, a ver qué le digo yo, en v.identificación sea igual a c.identificación. Espero que me estén siguiendo. Ya hice la combinación de ventas contado con clientes, pero me falta con vendedor. ¿Listo? No voy a volver a llamar, un momento, clientes tiene que ser C, a C, si no iba a tener un problema ahí. No voy a volver a llamar la tabla ventas contado porque ya está ahí. Entonces simplemente voy a colocar acá, nuevamente, inner join con vendedor, que va a ser renombrado a E, donde v.vendedor sea igual a e.código. Oye, eso de hacerlo hacia la carrera en uno que se llame vendedor, en otro que se llama código, debería ser un poquito más estándar, pero lo que quiero es algo que nos funcione, ¿ok? Le damos Enter y observemos. La factura número 1, que está por 120.000, el cliente es Jenny y el vendedor es Pedro. Y la factura número 3, que tiene valor de 35.000, el cliente es Lady y el vendedor es Pablo. Entonces aquí ya uní la tabla ventas contado con dos tablas más. Una que eran los clientes y otra que eran los vendedores. ¿Listo? ¿Por qué me salen solo dos registros? Bueno, miremos. Bueno, la factura número 2 no tiene vendedor, entonces con inner join jamás va a salir. La factura número 1 tiene vendedor y cliente, entonces sale. La factura número 4 no tiene cliente, no va a salir. Y la factura número 3 tiene cliente y vendedor. Entonces ahí ya nos está saliendo la combinación. Espero que eso haya sido lo que solicitaste, Milton. Contéstame porfa si eso era lo que querías. Vale, Milton, muchas gracias. Espero que haya quedado claro. Bueno, dice José, ya pude conectarme. Ejecuté el comando del del backup. Pero no me crea nada. Estoy en Windows. Estoy en la carpeta cbook. Allí ejecuto el comando para hacer el backup. No me da error, pero no me crea el archivo de backup. Pero si te está solicitando la contraseña, José. Y acuérdate de hacerlo desde la terminal, desde el símbolo de sistema. No lo hagas desde Git Bash, José, porque... pero no tienes que conectarte. José, no tienes que ir al servidor a conectarte. El backup lo tienes que hacer desde tu propia máquina. Es decir, desde esta máquina, sin hacer PSQL -u, ¿cierto? Sin hacer esto PSQL -u, tienes que hacer desde tu propia máquina pgdump. Eso es lo que tienes que hacer.
Dale y cualquier cosa, vamos allá a terminar la clase para dejar de grabar y eso. Y José, cualquier cosa, pues entonces por los comentarios de la clase me vas colocando. Pero quiero que sigas los pasos tal cual como subamos el video, ¿listo? Estamos subiendo los videos, hoy se grabó, mañana ya está subido, entonces para que lo revises. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos el día viernes para continuar con qué tema vamos a ver el día viernes. A ver, siempre se me olvida. Creo que vemos ya SQL, ya los filtros a fondo, ¿cierto? Escuela digital, enlace SQL. No coincide con la versión anterior, el PGDoom. ¿Qué versión tienes? El día viernes, sí. El día viernes nos vamos a dedicar a SQL. Vamos a ver like, between, in, exist, not, case, into, distinct, group by, order, having. Vamos a hacer un limit para hacer paginación, etcétera. Ah, José, tiene las 922. Tienes que mínimo la 93, porque en el servidor está la 93. Listo, muchachos, muchas gracias. Entonces aquí terminamos. Nos vemos el día viernes. Chao, pásenla bueno.